Sí, porque varios no pueden recibir la clase. Entonces ya tenemos la parte de la información que pudimos recapitular del cliente por medio de las entrevistas y el estudio del archivo permanente. Entonces vamos a hacer el plan estratégico. Para eso vamos a ver qué áreas vamos a estudiar en esa empresa de acuerdo a la información que manejamos. Los objetivos pueden ser uno, pueden ser varios. Las estrategias pueden ser una, pueden ser varias, y el peso ponderado de acuerdo a mi juicio profesional, cuánto es importante esa área en relación al total o al 100% de la auditoría. La persona asignada y el porcentaje alcanzado, que el porcentaje alcanzado todavía no lo determinamos hasta una vez que se hecho el plan a andar. Podemos ver si se logró o no se logró alcanzar ese objetivo o esos objetivos en esas áreas. Ejemplo de caja chica dice: el objetivo es comprobar que los fondos asignados a los tenedores de caja chica se encuentren completos tanto en físico como en documentos. La estrategia: participar en conjunto con contabilidad en un arqueo sorpresivo a los tenedores de caja chica. El peso ponderado un 20%, la persona asignada Luis González. Entonces ustedes lo que van a ir llenando el cuadro es con las áreas que ustedes consideran importante estudiar en esta empresa de acuerdo a la información que tienen y de acuerdo a las cuentas que están en los estados financieros que están ahí. También pueden incluir parte operativa, no solo financiera. Con la información que ustedes tienen pueden incluir, pueden estructurar este cuadro, por ejemplo, aquí con parte financiera y otro cuadrito de parte operativa, porque ya sabemos que los objetivos son diferentes. Por ejemplo, el área de compras, hacerle una auditoría operativa al área de compras, porque ahí me está suministrando información sobre el área de compras. Entonces yo puedo estudiarlo no de la parte financiera, sino de la parte operativa, a ver si está correcto el proceso de compra en relación a las personas que intervienen en el proceso y cómo se da el proceso en sí. Entonces pueden incluir aquí a parte financiera y parte operativa. Después viene que van a elaborar el cronograma de auditoría interna de acuerdo al modelo proporcionado. Por eso es importante que determinen en la parte del plan estratégico incluir auditoría operativa para que la incluyan dentro del cronograma y distribuyan dentro del año a como está el modelo, que es ver el 2020, el calendario 2020, hacerlo, ese lo hacen en Excel, el cronograma, determinar cuántas semanas tiene cada mes del año del 2020 y para que ustedes puedan distribuir todas las áreas en las que se van a enfocar, así como está este cronograma de trabajo de ejemplo. Están todos los meses del año con sus semanas y vos distribuís las áreas o las auditorías que vas a realizar en las diferentes semanas, es decir, que abarque que cada semana tengas trabajo que realizar. Entonces la información tiene bastante información el caso para que ustedes puedan desarrollar el plan. Están los estados financieros con sus cuentas, ahí pueden determinar qué cuentas pueden ustedes estudiar en esta empresa, y está también la información de control interno o de operaciones con la que ustedes también pueden trabajar esa parte que tiene que ver con procesos, que está en las entrevistas, en la información obtenida durante la entrevista. Entonces el cuadrito es llenarlo con las áreas que se van a estudiar, objetivos, puede ser uno, pueden ser varios, depende de lo que vos
querrá a lograr dentro de esa área, estudiar dentro de esa área las estrategias que son esas acciones que me van a ayudar a conseguir ese objetivo que yo tengo propuesto en esa área. El peso ponderado en relación a un 100% de la auditoría, cuánto voy a estructurar para cada área de acuerdo a su peso o a su importancia dentro de la empresa o dentro de los estados financieros, las personas que van a ser asignadas. Porque una pregunta del examen era de qué depende la unidad de auditoría interna y todo el mundo le enumeró, pero la unidad de auditoría interna va determinada por el tamaño de las empresas o el nivel de operaciones de las empresas, porque yo les explicaba que hay empresas donde solo hay un puesto que es el auditor interno, hay empresas donde hay 2 puestos que es un auditor interno y un asistente, y hay empresas donde están los 5 puestos de la unidad de auditoría interna, pero esto va a estar en relación al tamaño de la empresa, al nivel de operaciones que tenga la empresa. En Nicaragua ya podemos ver en la práctica que son pocas las empresas que tienen unidades de auditoría interna completa. La mayoría solo tienen un cargo de auditor interno, otras tienen un asistente, y muchísimas empresas que la mayoría, como ya sabemos, son pequeñas empresas y ni siquiera tienen un auditor interno. Por esa falta digamos, de crecimiento o desarrollo. La mayoría son MIPYMES y entonces con costo tienen pocos trabajadores, un contador porque lo necesitan. Porque lo que pasa cuando ya vamos a los trabajos, hemos platicado entre familiares que somos contadores y en las empresas nos ven como gasto a los contadores. Y entonces a veces no nos valoran en el sentido de que nosotros estamos cuidando lo que es el dinero de ellos. Porque esa parte tan importante muchas veces no se ve por parte de los dueños de las empresas, la importancia que tiene que nosotros estemos cuidando ese dinero, que esté enfocado realmente en lo que son las operaciones de la empresa. Por eso muchas empresas también, yo deduzco que no tienen los departamentos de auditorías internas por los altos costos, que para el dueño de empresa todo es costo. A veces no ve la parte de inversión o por el beneficio que tienen las actividades meramente de auditoría y las actividades de contabilidad. Y otra, en Nicaragua también vemos del lado del auditor externo que son pocas las empresas que están o que realizan anualmente sus auditorías externas. Les decía que hasta que ven que tienen un problema es donde corren los dueños de empresas a contratar auditores externos, pero ya una vez que les robaron, por ejemplo, o que ya hay un problema muy grande dentro de esa empresa. No hay mucha cultura de auditoría. Bueno, puede ser por el costo que implica, pero sabemos que tiene el gran beneficio que para el dueño que no está ahí dentro de la empresa, las auditorías son tan importantes porque le están dando ese 100% de confianza, o no digamos el 100% porque siempre cabe un error que lo vemos desde la auditoría externa o la interna. Por mucho que revises puede caber posibilidad de un error, pero en este caso le da la confianza al dueño de la empresa, que mayormente los dueños, los socios no están ahí dentro de la empresa. Entonces tener un auditor interno o una auditoría externa te da esa confianza en que esa información financiera es fiable, confiable. Pero eso lo vemos en la práctica que no es tan así. ¿Tienen preguntas sobre la asignación? ¿Verdad? No, pues está entendible, pues, pero cualquier duda ahí le escribo. Sí, leer un poco con calma la parte teórica o la parte de la información para poder determinar qué áreas, tanto del área financiera o del área operativa, yo puedo llevar a cabo en el proceso de la auditoría.
Y después es elaborar el cronograma a partir de que ya tengo mis áreas que voy a efectuar, ver en qué tiempo yo las voy a lograr. Ángela. Sí, profe. No hay preguntas. Está un poco difícil, pero vamos a leer. Ángela, ¿lograste realizar el plan de Farmalid? Sí, profe, ayer se lo envié. Voy a revisarlo, que hay alumnos que me dijeron que tenían, o sea, como que lo veían pesado. Estaba fácil siguiendo el modelo Sí, que porque usted nos dio. había que seguir el modelo Pero esto sí lo veo un poco complejo. Pero fijándome bien, profe, es prácticamente lo que hicimos en teoría, es lo que vamos a hacer a rellenar el cuadro, nada más. Sí. Porque también tiene objetivos, tiene estrategia, igual que el modelo que hicimos. Lo único que ve en un cuadro. Pues y hay que... Como otra forma de realizar la planeación. Ajá. Es que siempre estamos enfocados en la planeación, porque la parte importante que ustedes tienen que aprender para cuando lleguen a una empresa. Y lo otro que les iba a decir era siempre lo que les dije la semana pasada, que uno no sabe dónde va a trabajar. O sea, vimos Farmalid, un tipo de negocio, que bien que lo vimos porque aprendimos de ese tipo de empresa, porque puede que lleguemos a un tipo de empresa de ese tipo, donde uno está vendiendo, donde no está generando ingresos. Y solo está por parte de gasto. Ahora podemos ver otra empresa donde si está vendiendo, si está comprando, tiene una ganancia. Entonces al final tenemos que ver lo bueno, que es que tenemos que manejar sobre diferentes tipos de negocios, porque eso de que nosotros donde vamos a ir a trabajar, eso yo lo determino en lo que vos crees, si crees en Dios, si crees en el destino, no sé, hacia dónde te vas a ir, porque en mi experiencia personal, por ejemplo, yo estuve un tiempo de voluntario en Visión Mundial, y en Visión Mundial a mí me mandaron al área legal, y una vez enojado les dije, yo ya me voy, yo no quiero seguir en esto, yo no sé qué ando haciendo en el área legal, y años más tarde me fui a trabajar a firmas de abogados. O sea, como que la vida es rara, la vida a veces te lleva por caminos donde vos menos pensás. Entonces lo importante es manejar los diferentes tipos de negocios, y por eso existe dentro del penso las diferentes contabilidades, como la agropecuaria, la de seguro, la gubernamental, porque al final uno no sabe si va a trabajar en el Estado, si va a trabajar en la parte privada o el giro del negocio de la empresa. Entonces hay que verle lo bueno de ir aprendiendo los diferentes tipos de negocios, para que así cuando lleguemos a los trabajos ya llevemos una base de dónde enfocarnos. Porque otro consejo que les doy es que en los trabajos uno tiene que siempre llevar soluciones a los jefes. No siempre es de preguntar, llevarle problemas a los jefes no es bueno. Entonces uno ya se tiene que ir formando un criterio, que el criterio al final te lo va a dar la experiencia, pero ya hay que ir enfocado en eso para ser un buen trabajador, porque los jefes te piden cosas para ayer. Entonces hay que ir ya enfocando, si ustedes ya van a salir, ya van al ámbito laboral, y el ámbito laboral es fuerte. Entonces ya hay que ir viéndose y dándose una perspectiva de cómo ser proactivo, de cómo ser una persona que ofrece soluciones. Entonces va a ir su personalidad enfocándose en eso, para que ustedes se vayan construyendo en el ámbito laboral y vayan agarrando lo que es la experiencia que te va a dar ese criterio o ese juicio profesional, porque nunca has trabajado, ¿quién va a creer en tu palabra? Nadie. Sos una persona que tenés 20 años
trabajando, ya tenés un juicio profesional porque tu palabra ya vale, lo que vos digas tiene peso. Entonces, pero eso te lo va a ir dando a medida que vos vayas trabajando. Lo importante al principio es que alguien te dé la oportunidad para poder empezar. Hasta ahí vamos a finalizar por el día de hoy. Cualquier consulta me la hacen llegar por WhatsApp. Sí, profe. Nos vemos. Buen día. Adiós, profe. Adiós, Ángela.